Amables oyentes, tengan un buen día. Fraternalmente les saluda Paz América de Chamul y Roberto Camilo Chamul, quienes en el día de hoy les presentamos el tema titulado La muerte de Judas Iscariote. El Nuevo Testamento de la Biblia sobre la muerte de Judas Iscariote relata dos versiones no coincidentes identificadas así. Primera versión. Mateo capítulo 27, versículo del 1 al 5, relata la muerte de Judas Iscariote de la manera siguiente. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Esta versión señala implícitamente que Judas Iscariote, el día de la condena y muerte de Jesús de Nazaret, se ahorcó, pero no señala el lugar del ahorcamiento. Segunda versión. Hechos, en el capítulo 1, versículos del 15 al 19, relata la muerte de Judas Iscariote así. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y dijo: Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Esta versión relata que Judas Iscariote se cayó de cabeza, indicando las consecuencias de la caída. No relaciona cuándo fue, pero agrega que tal muerte fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén. Entonces, estas dos versiones solo coinciden en que Judas Iscariote murió, pero no coinciden en cómo murió. Pues para el autor del Evangelio de Mateo, Judas Iscariote simplemente se ahorcó. Y para el autor del libro Hechos, Judas Iscariote murió por una caída de cabeza en el campo de sangre que adquirió. Merece mención especial la compra del referido campo de sangre con las 30 monedas de plata. Pues por una parte, según documenta Mateo en el capítulo 27, versículos del 6 al 9, fueron los principales sacerdotes de Jerusalén quienes compraron el campo de sangre con las 30 piezas de plata que tomaron luego que Judas se las arrojara en el templo a ellos y a los ancianos. Y por otra parte, Hechos, en el capítulo 1, versículo 18, señala que Judas Iscariote adquirió dicho campo de sangre con las 30 monedas de plata, el salario de su iniquidad. Entonces, también está claro que el Evangelio de Mateo y el libro Hechos no coinciden en quién usó las 30 monedas de plata ni en quién compró el campo de sangre. No obstante, a lo ya mencionado por el Nuevo Testamento de la Biblia sobre la muerte de Judas Iscariote, a continuación relacionamos dos fuentes escritas, no bíblicas, pero muy fehacientes, de que Judas Iscariote no murió, lo cual exponemos así.
Primera relación. En los numerales 1 y 2 del número romano 14 del Evangelio de Pedro, página 109 del libro titulado Evangelios Apócrifos, de Editorial Porrúa, 10ª edición, colección Sepan Cuántos, número 602, México 2005, se lee: Era a la sazón el último día de los ácimos, y muchos partían de vuelta para sus casas una vez terminada la fiesta. Y nosotros, los 12 discípulos del Señor, llorábamos y estábamos sumidos en la aflicción, y cada cual, apesadumbrado por lo sucedido, retornó a su casa. Luego, de conformidad con lo ya transcrito y leído del Evangelio de Pedro, se tiene que, para el último día de la fiesta de los ácimos, el apóstol Pedro implícitamente afirma que Judas Iscariote está vivo, pues claramente dice: y nosotros los 12 discípulos del Señor llorábamos y estábamos sumidos en la aflicción, y cada cual, apesadumbrado con lo sucedido, retornó a su casa. Y segunda relación, tomando en cuenta que Judas Iscariote, desde el punto de vista esotérico, es el apóstol que representa la disolución del ego, en la página 332 del tema El falso mundo de las apariencias, del libro titulado El Quinto Evangelio, editado por AGEAC, el venerable maestro Samael Aún Weor explica: La doctrina de Judas Iscariote indica cómo lograr la eliminación de todos los agregados psíquicos. Por esa razón, se consignó en el Evangelio de Mateo que Judas Iscariote se ahorcó, para indicar esotéricamente que el ego debe reducirse a cenizas. Todo eso es simbólico, es decir, no debe interpretarse que Judas Iscariote se ahorcó solo porque así dice el Evangelio de Mateo.